Narración parte 2. Howe siguió pensando en lo que podía ganar en lugar de detenerse a pensar en lo que perdía. Se preguntó por qué siempre le había parecido que un cambio le conduciría a algo peor. Ahora se daba cuenta de que el cambio podía conducir a algo mejor. ¿Por qué no me di cuenta antes?, se preguntó a sí mismo. Luego siguió caminando presuroso por el laberinto, infundido de nueva fortaleza y agilidad. Al cabo de poco tiempo distinguió un depósito de queso y se sintió muy animado al observar pequeños trozos de queso nuevo cerca de la entrada. Encontró tipos de queso nuevo cerca de la entrada. Encontró tipos de queso que nunca había visto con anterioridad, pero que ofrecían un aspecto magnífico. Los probó y le parecieron deliciosos. Se comió la mayor parte de los trozos de queso nuevo que encontró y se guardó unos pocos para comerlos más tarde y quizá compartirlos con Gem. Empezó a recuperar su fortaleza. Entró en el depósito de queso sintiéndose muy animado, pero para su consternación descubrió que estaba vacía. Alguien más había estado ya allí, dejando solo unos pocos trozos de queso nuevo. Llegó a la conclusión de que si hubiera llegado antes, muy probablemente había encontrado una nueva provisión de queso nuevo. Decidió regresar para comprobar si Gem se animaba a unirse a él en la búsqueda de queso nuevo. Mientras volvía sobre sus pasos, se detuvo y escribió en la pared: cuanto más rápidamente te olvides de queso viejo, antes encontrarás el queso nuevo. Al cabo de un rato, Howe inició el regreso al depósito de queso Q y encontró a Gem, a quien ofreció unos trozos de queso nuevo que éste rechazó. Gem apreció el gesto de su amigo, pero le dijo: no creo que me vaya a gustar el queso nuevo, no es algo a lo que estoy acostumbrado. Quiero que me devuelvan mi propio queso y no voy a cambiar hasta que no consiga lo que deseo. Howe se limitó a sacudir la cabeza con pesar, decepcionado. Algo más tarde, de mala gana, volvió a marcharse solo. Mientras regresaban hasta el punto más alejado que había alcanzado el laberinto, echó de menos a su amigo, pero esos pensamientos desaparecieron en cuanto se dio cuenta de lo mucho que le agradaba lo que estaba descubriendo. Antes, incluso de encontrar lo que confiaba fuese una gran provisión de queso nuevo, si es que la encontraba alguna vez. Ya sabía que no era únicamente el tener queso, lo que le hacía sentirse tan feliz. Se sentía feliz por el hecho de no permitir que el temor dictaminara sus decisiones. Le gustaba lo que estaba haciendo ahora. Consciente de ello, Howe no se sintió tan débil como cuando estaba en el depósito de queso Q sin queso. Experimentó la sensación de tener nuevas fuerzas por el simple hecho de saber que no iba a permitir que su temor le detuviera y que había tomado una nueva dirección alimentado por ese conocimiento. Ahora estaba convencido de que encontrar lo que necesitaba solo era cuestión de tiempo. De hecho, tuvo la impresión de haber descubierto ya lo que andaba buscando. Sonrió al darse cuenta. Es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso. Tal como le sucediera antes, comprendió que aquello de lo que se tiene miedo nunca es tan malo como lo que uno se imagina. El temor que se acumula en la mente es mucho peor que la situación que existe en realidad. Al principio de su nueva búsqueda experimentó tanto miedo de no encontrar nunca queso nuevo que ni siquiera deseó empezar a buscarlo. Pero lo cierto es que desde que iniciara su viaje había encontrado en los pasadizos queso suficiente para continuar la búsqueda. Ahora esperaba con ilusión encontrar más. El simple hecho de mirar hacia adelante ya resultaba estimulante. Su antigua forma de pensar se había visto nublada por sus preocupaciones y temores. Antes solía pensar en no tener queso suficiente o en que éste no durase tanto como deseaba. Pensaba más en lo que pudiera salir mal que en lo que podía salir bien. Pero eso cambió por completo desde que saliera por primera vez del depósito Q. Antes pensaba que nunca deberían haberles cambiado el queso de sitio
y que ese cambio no era justo. Ahora se daba cuenta de que era natural que el cambio se produjese continuamente, tanto si uno lo espera como si no. El cambio solo le sorprende a uno si no lo espera ni cuenta con él. Al comprender repentinamente que había cambiado sus convicciones, se detuvo para escribir en la pared: Las viejas convicciones no te conducen al queso nuevo. Jabo había encontrado a un queso, pero mientras recorría el laberinto, pensó en todo lo aprendido hasta entonces. Ahora comprendía que sus nuevas convicciones estaban favoreciendo la adopción de nuevos comportamientos. Se comportaba de modo muy diferente como lo hacía cuando regresó al depósito sin queso, en busca de Gem. Sabía que al cambiar las convicciones también se cambia lo que se hace. Uno puede estar convencido de que un cambio le causará daño y resistirse por tanto al mismo, o bien puede creer que encontrar queso nuevo le ayudará y entonces acepta el cambio, y todo depende de lo que uno prefiera creer. Así que escribió en la pared: Al comprender que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias el curso que sigues. Howe sabía que habría estado en mejor forma si hubiera afrontado el cambio mucho más rápidamente y abandonado antes el depósito de queso Q. Se habría sentido más fuerte de cuerpo y espíritu y podría haber afrontado mucho mejor el desafío de encontrar queso nuevo. De hecho, quizá ya lo habría encontrado a estas alturas si hubiese esperado el cambio y permanecido atento, en lugar de desperdiciar el tiempo negando que ese cambio ya se había producido. Utilizó de nuevo su imaginación y se vio a sí mismo descubriendo y saboreando el queso nuevo. Decidió continuar por las zonas más desconocidas del laberinto y encontró pequeños trozos de queso aquí y allá. Howe empezó a recuperar su fortaleza y seguridad en sí mismo. Al pensar en el lugar del que procedía, se sintió contento de haber escrito frases en la pared, en tantos lugares diferentes de su andadura. Confiaba en que eso sirviera como una especie de sendero marcado que Gem pudiera seguir a través del laberinto, si es que alguna vez decidía abandonar el depósito de queso Q. Howe solo confiaba en estar dirigiéndose en la dirección correcta. Pensó en la posibilidad que Gem leyera la frase escrita en la pared y encontrara su camino. Escribió en la pared lo que venía pensando desde hacía algún tiempo. Observar pronto los pequeños cambios te ayudan a adaptarte a los grandes cambios por venir. Para entonces, Howe se había desprendido del pasado y se estaba adaptando con efectividad al presente. Continuó por el laberinto con mayor fortaleza y velocidad, y entonces no tardó en suceder lo que tanto anhelaba. Cuando ya tenía la impresión de estar perdido en el laberinto desde hacía una eternidad, su viaje, o al menos esta parte del mismo, terminó felizmente y con sorprendente rapidez. Howe siguió por un pasadizo que le resultaba nuevo, dobló una esquina y allí encontró el queso nuevo con el depósito N. Al entrar en ella, quedó asombrado ante lo que vio. Allí, amontonado, estaba el mayor surtido de queso que hubiera visto jamás. No reconoció todos los que vio, ya que algunas clases eran nuevas para él. Por un momento se preguntó si se trataba de algo real o solo era el producto de su imaginación, hasta que descubrió la presencia de sus viejos amigos Fisgón y Escurridizo. Fisgón le dio la bienvenida con un gesto de la cabeza, y Escurridizo hasta lo saludó con una de sus patas. Sus pequeños y gruesos vientres demostraban que llevaba allí desde hace algún tiempo. Howe lo saludó con rapidez y pronto se dedicó a probar bocados de cada uno de sus quesos favoritos. Se quitó las zapatillas de correr, les ató los cordones y se las colgó del cuello por si acaso las necesitaba de nuevo. Fisgón y Escurridizo se echaron a reír. Asintieron con gestos de cabeza como muestra de admiración. Luego Howe se lanzó hacia el queso nuevo. Una vez que se hartó, levantó un trozo de queso fresco e hizo un brindis. ¡Viva el cambio! Mientras disfrutaba del queso nuevo, reflexionó sobre lo que había aprendido.
Comprendió que en aquellos momentos en los que temía cambiar, no había hecho sino aferrarse a la ilusión de que el queso viejo ya no estaba allí. Entonces, ¿qué le había hecho cambiar? ¿Acaso el temor de morir de hambre? No pudo evitar una sonrisa al pensar que, en efecto, eso le había ayudado. Luego se echó a reír al darse cuenta de que había empezado a cambiar en cuanto aprendió a reírse de sí mismo y de todo lo que hacía mal. Comprendió que la forma más rápida de cambiar consistía en reírse de la propia estupidez, pues sólo así puede uno desprenderse de ella y seguir rápidamente su camino. Era consciente de haber aprendido algo útil de sus amigos ratones, Fisgón y Escurridizo, algo importante sobre seguir adelante. Ellos procuraban que la vida fuese simple, no analizaban en exceso ni supercomplicaban las cosas. En cuanto cambió la situación y el queso de sitio, ellos también cambiaron y se trasladaron con el queso. Eso era algo que nunca olvidaría. Howe también había utilizado su maravilloso cerebro para hacer aquello que los liliputienses saben hacer mejor que los ratones. Se imaginó a sí mismo, con todo detalle realista, encontrando algo mejor, mucho mejor. Reflexionó sobre los errores que había cometido en el pasado y los utilizó para planificar para el futuro. Ahora sabía que se puede aprender a afrontar el cambio. Se puede ser más consciente de la necesidad de procurar que las cosas sean simples, de ser flexibles y moverse con rapidez. No hay necesidad alguna de supercomplicar las cosas o de confundirse uno mismo con temerosas creencias. Hay que permanecer atento para detectar cuándo empiezan los pequeños cambios y estar así mejor preparados para el gran cambio que puede llegar a producirse. Conocía ahora la necesidad de adaptarse con mayor rapidez, pues si uno no se adapta a tiempos, es muy posible que ya no pueda hacerlo. Debía admitir que el mayor inhibidor de cambio se encuentra dentro de uno mismo y que nadie puede mejorar mientras no cambie uno mismo. Y quizá, lo más importante, se dio cuenta de que siempre hay queso nuevo allá afuera, tanto si uno sabe reconocerlo a tiempo como si no, y que uno se ve recompensado con él cuando se deja atrás los temores y se disfruta con la aventura. También sabía que es necesario respetar algunos temores, capaces de evitarle a uno el verdadero peligro. Pero ahora comprendía que la mayoría de sus temores eran irracionales y que la habían impedido cambiar cuando más lo necesitaba. En su momento no le gustó admitirlo, pero sabía que el cambio había resultado ser una buena disfrazada, que había resultado ser una bendición disfrazada, puesto que le condujo a encontrar un queso mejor. Había descubierto incluso una mejor parte de sí mismo. Al recordar todo lo aprendido, pensó en su amigo Hem. Se preguntó si habría leído algunas de las frases escritas en la pared del depósito Q y a lo largo de todo el camino seguido a través del laberinto. ¿Había tomado Hem la decisión de desprenderse del pasado y seguir adelante? ¿Había encontrado, había entrado en el laberinto y descubierto que podía mejorar su vida? ¿O se encontraba todavía paralizado porque no quería cambiar? Howe pensó en regresar al depósito de queso Q para ver si podía encontrar a Hem, confiando en su capacidad para regresar de nuevo hasta aquí. Pensó que si hablaba con Hem, podría mostrarle cómo salir de la difícil situación en que se hallaba. Pero entonces comprendió que ya había intentado que su amigo cambiara. Hem tendría que encontrar su propio camino, ir más allá de sus propias comodidades y temores. Eso era algo que nadie podría hacer por él, de lo que nadie podría convencerlo. De algún modo tenía que comprender la ventaja de cambiar por sí mismo. Howe sabía que había dejado atrás un rastro para Hem y que si éste quería encontraría el camino limitándose a leer las frases escritas en la pared. Se acercó ahora a la pared más grande del depósito de queso Q y escribió un resumen de todo lo que aprendió. Dibujó primero un gran trozo de queso y en su interior escribió las frases:
Luego, al repasar lo escrito, sonrió. El cambio ocurre. El queso no cesa de moverse. Anticípate al cambio. Prepárate para cuando se mueva el queso. Controla el cambio. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo se vuelve rancio. Adáptate al cambio con rapidez. Cuanto más rápidamente te olvides del queso viejo, antes podrás disfrutar del queso nuevo. Cambia, muévete con el queso. Disfruta del cambio, saborea la aventura y disfruta del sabor del queso nuevo. Prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo una y otra vez. El queso no cesa de moverse. Howe comprendió lo lejos que había llegado desde la última vez que estuviera con Gem en el depósito Q, pero sabía que le resultaría muy fácil volver atrás si se dormía en los laureles. Así que cada día inspeccionaba con atención el depósito de queso N para comprobar en qué estado se encontraba su queso. Estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera para evitar verse sorprendido por un cambio inesperado. Aunque disponía de un gran suministro de queso, realizó frecuentes salidas por el laberinto, dedicándose a explorar nuevas zonas para mantenerse en contacto con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sabía que era mucho más seguro conocer lo mejor posible las verdaderas alternativas de que disponía antes que aislarse en sus zonas en su zona de comodidad. En una de las tales ocasiones escuchó lo que le pareció fue el sonido de un movimiento allá al fondo en los recovecos del laberinto. A medida que el sonido se hizo más intenso, se dio cuenta de que se acercaba alguien. ¿Podía ser Hem que llegaba? ¿Estaría a punto de doblar la esquina más cercana? Howe rezó una breve plegaria para sus adentros y se limitó a confiar, como tantas veces hiciera últimamente, en que quizá por fin su amigo fuera finalmente capaz de moverse con el queso y disfrutarlo. Fin. ¿O acaso es solo un nuevo principio?